Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. La década de 1980, una decena de años llena de violencia, crisis económica a nivel mundial, época en que el comunismo entra en crisis, varias dictaduras en América Latina caen, conflictos bélicos que cobran muchas vidas, moda, música y consumismo dominan a una sociedad que pasivamente buscaba cómo olvidar el día a día en el que el dinero no alcanza. La televisión se vuelve tan importante que las tres empresas televisivas de Estados Unidos de aquel momento producen la mayor cantidad de series posibles y transmitía películas a más no poder. El cine se encontraba en un impasse, en una zona de confort. Igualmente estaba muy clara la división racial que aquejaba fuertemente a los estadounidenses, ya que había cine negro y cine blanco. Lo único bueno y reciente que había dejado los 70s para el espectador era Star Wars. Pero a alguien se le ocurrió hacer algo más que una simple comedia y entretener al público que necesitaba no pensar en lo político, solo acabar con el enemigo. Bienvenidos a Kiki Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy hablaremos del cine de acción de los 80. Comenzamos. Los 80s, políticamente cargados por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y una posible guerra nuclear, donde se llega a la cima del conflicto racial con el apartheid en Sudáfrica, la aparición del SIDA, los atentados terroristas en Inglaterra, Escocia, España y Sudamérica. Mientras que culturalmente hablando, el pop y el glam rock aparecían con fuerza en la escena musical apoyados por el primer canal musical en TV, mientras que también la música tenía su propia revolución expresando la violencia y la depresión juvenil con el heavy metal de la Bahía de San Francisco. El entretenimiento en casa se vuelve accesible tras la aparición de los sistemas de reproducción de video caseros con el formato Betamax. El mundo se simbra ante los atentados en contra de Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II y el asesinato de John Lennon e Indira Gandhi. Desastres naturales ocurren como el terremoto de la Ciudad de México, la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia y los desastres causados por el hombre como las explosiones de San Juan Izhuatepec en México, la nube tóxica en la India que escapó de la empresa Union Carbide que mató a 6.000 personas y el desastre nuclear de Chernobyl. La economía mundial se ve severamente afectada. Los ricos se hacen más ricos, los de la clase media se vuelven pobres y aquellos que apenas tienen algo no tienen nada ahora. La industria del cine se encuentra en un impasse, ya que después de Star Wars no llegaban los grandes estrenos a cautivar a la audiencia, quien solo iba a mirar de nueva cuenta la obra de George Lucas una y otra vez. Los filmes predominantemente retrataban los problemas económicos de la época, así como los conflictos raciales que se asentaban a pesar de las aperturas logradas en las décadas pasadas. Las películas de acción se remitían a thrillers policíacos que solo jugaban a Sherlock Holmes y que apenas mostraban alguna balacera, debido a la sensibilidad del público tras los estragos que dejó la guerra perdida en Vietnam, y las películas más violentas eran los spaghetti westerns. Pero alguien en su mente más retorcida pensó, ¿y si hacemos una película donde haya muchas explosiones, muerte y sexo? Y crearon a los superhéroes de acción. Estos personajes no tendrían superpoderes, pero serían musculosos, tendrían la capacidad de resolver un conflicto bélico armados solo con un cuchillo, enfrentándose a un ejército entero o alienígenas que buscaban conquistar a nuestro amado planeta. Es así como aparecen en escena a quien la crítica especializada considera los mejores actores del cine de acción de esa década. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Michael Dudikoff, Kurt Russell, Jackie Chan, Mel Gibson y Clint Eastwood. Todos ellos tuvieron sus mayores hits en esta década tumultuosa. Y como siempre,
debe haber una lista de las mejores películas de esa época, basado en lo publicado por los sitios loultimo.co, ecartelera.com, es.ing.com, vive.vm.mx, guioteca.com, tomatazos.com e imdb.com, y con la opinión también de un servidor. Esta lista que les mencionaré a continuación es la de los mejores filmes de acción de esa época. Y bien, antes de iniciar esta lista, quiero decirles que muchas de estas películas coinciden entre todos los sitios que consulté y con la opinión de un servidor. Sé que para algunas personas puede no estar de acuerdo. Les invito a que me lo hagan saber, que me hagan sus comentarios a través de la página de Facebook Quique Cinéfilo. Está también el grupo de Facebook Quique Cinéfilo, y a través de Twitter @cinéfiloquique, para pues debatir acerca de cuáles son las mejores películas de 1980 de acuerdo a su criterio. Vamos a empezar con la lista. Terminator, 1984. Filme dirigido por James Cameron, donde el papel del cyborg costó mucho trabajo a Arnold Schwarzenegger, ya que no debía de expresar ninguna reacción física, ni siquiera cuando disparaba. Tenía que ser frío como buen robot que era. En esta película hay muchos contrastes con los efectos especiales. Mientras algunas escenas que representaban las luchas entre hombres y máquinas maximizaban los logros tecnológicos de aquella época, la escena donde Terminator se retiene un ojo y la pelea final en la fábrica tienen animación cuadro por cuadro, que le da un sabor sesentero al estilo de la película Jason y los Argonautas. Fue todo un éxito de taquilla, y los efectos especiales corrieron a cargo de Stan Winston. Para esta película, de acuerdo a lo que a lo que observé en mi investigación, se había considerado, como en todo, a muchas personas, incluyendo a Sylvester Stallone. Pero se le escogió a Arnold Schwarzenegger después de que terminara la filmación de Conan el Bárbaro, y decidió James Cameron llamarlo para interpretar, quien quedó muy, muy complacido con el papel del cyborg, que en su momento, les decía, era considerado para Sylvester Stallone. También fue considerado para el papel de, del personaje antagonista, o bueno, del que viene a rescatar a Sarah Connor. Se me olvidó ahorita el nombre, de Michael Biehn es el actor. Antes de que fuera considerado Michael Biehn, para ese papel estuvo considerado, por ejemplo, Mel Gibson, estuvo también considerado Bruce Willis, pero bueno, al final del camino este cast, que quedó perfectamente bien establecido, llevó a esta película a su éxito, y de hecho en todos los sitios es considerada la mejor de toda la década. Terminator, de 1984. Aliens, o conocida en México como Alien el Regreso, de 1986, que fue una secuela de la producida en 1979 y dirigida por Ridley Scott. Esta película fue encargada a James Cameron y protagonizada nuevamente por Sigourney Weaver como la feroz teniente Ripley. Esta producción es considerada como la mejor dentro de la franquicia, y aquí hago una anotación. Esta franquicia pende de un hilo su destino, ya que lo que se quiere hacer con ella después de la adquisición de Fox por parte de Disney es que se haga un reboot muy al estilo de los Avengers. Vamos a ver qué tal. Este film se realizó con el fin de alejarse del terror psicológico de la primera película de Ridley Scott y brindar a la audiencia una experiencia audiovisual entre explosiones y ácidos extraterrestres y la lucha por la sobrevivencia en el espacio. Estrenada el 18 de julio de 1986, esta película fue nominada a 7 premios de la Academia, 6 técnicos y 1 a la mejor actriz. Esta nominación fue todo un hito, ya que hasta el momento este tipo de interpretaciones no habían sido tomadas muy en serio por los Oscars.
Ganó los premios por edición de sonido y efectos visuales. Se las recomiendo mucho, es una de las mejores películas para mí, además de que, bueno, llevó a la ciencia ficción a otro límite, un límite que no se había traspasado ni en Star Wars ni en Star Trek. La ciencia ficción fue llevada más allá porque, pues, bueno, ya ahí se ven desmembramiento de cuerpos, una violencia extrema. Entonces, bueno, la ciencia ficción es llevada más allá en esta cinta. Aliens, el regreso. La siguiente película es Mad Max 2, o conocida en México como El Guerrero de la Carretera, de 1981. Este es un filme de manufactura australiana dirigida por George Miller. Es protagonizada por Mel Gibson retomando su papel como Max Rokatansky, donde el futuro posapocalíptico no podría ser mejor representado por la lucha por el agua y el combustible en incontables balaceras aderezadas con persecuciones a alta velocidad. Cruda entre escenas y diálogos, se encuentra la música del guitarrista de la banda Queen, Brian May, quien compuso toda la banda sonora de la misma. Este filme se considera de culto para aquellos amantes del cine punk, muy bien recibida por la crítica. Y sí, esta película es considerada la mejor de la trilogía de Mad Max, o de Loco Mask, como se conoce al personaje de Mel Gibson. Digamos que la tercera película en donde intervino ya directamente Hollywood, haciendo que se tomara para el papel del antagonista en esta película de Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno, o Mad Max Beyond Thunderdome, que fue Tina Turner. Pues bueno, fue un poquito una película más comercial y ya no tenía ese saborcito apocalíptico que tenía la segunda. De hecho, la segunda fue muy criticada por presentar sobre todo una escena de violación prácticamente, y pues también representar la muerte de la chica después de la violación, se suicida. Entonces, bueno, para esta cinta, pues, que fue muy bien recibida por la crítica, pues apuntaló y catapultó a la fama a Mel Gibson, que también tiene un éxito más dentro de esta década en el cine de acción. Midnight Run, o conocida en México como Fuga a la Medianoche, de 1988. Esta película protagonizada por Robert De Niro y Charles Grodin, quienes interpretan a un cazarrecompensas De Niro y a un contador de la mafia arrepentido, Grodin, se envuelven en una película corretiza de ambos personajes por parte de la policía y la mafia. Esta película, que combina el humor con la acción, es el primer papel que empieza a tomar Robert De Niro de acuerdo a su edad, después de haber interpretado a mafiosos en películas anteriores, El Padrino, Los Intocables, etc. Una muy buena película, muy bien recibida por la crítica. Midnight Run, Fuga a la Medianoche. La siguiente película es Raiders of the Lost Ark, o conocida en México como Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, de 1981. Era el momento perfecto. Siempre habían sido amigos, pero no habían podido trabajar juntos. Tras sus éxitos como E.T. el extraterrestre y Star Wars, Steven Spielberg, quien dirige, y George Lucas, quien crea y produce el personaje, que ha sido interpretado por Harrison Ford, nos dan esta historia situada en la época entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. El personaje cazatesoros tiene que encontrar el Arca de la Alianza antes de que lo hagan los nazis. Con un guión desarrollado por Lawrence Kasdan, los 115 minutos de la cinta nos transportan a lugares enigmáticos, persecuciones y un tipo de humor no muy usado en Hollywood hasta el momento, el humor sarcástico. Este filme también contó entre sus filas al compositor John Williams, creando otro soundtrack icónico. Por cierto, casi todo el crew de esta peli participó en Star Wars. No, pues, ¿cómo no, verdad? George Lucas y Steven Spielberg, una simbiosis muy importante. Hay que acordarse que ellos estudiaron cine en la misma escuela, estuvieron en la misma generación, hablaron mucho tiempo antes,
de realizar en la película de Star Wars, aunque todavía no tenía ese nombre. Pero bueno, pues nunca se llegó a concretar. George Lucas lo hizo por su parte y Steven Spielberg se enfocó en sus propios proyectos. Pero cuando llegó el momento de trabajar juntos, lo hicieron de una manera tal cual que crearon una de las sagas más importantes del cine actual. Indiana Jones, la saga de Indiana Jones, este personaje interpretado por Harrison Ford que le dio ese toque que tal vez parezca ser el mismo tipo de comportamiento que tiene como Han Solo en Star Wars, pues no, sí tiene sus diferencias y además, bueno, pues tiene una mayor participación, obviamente porque es el protagonista, pero Indiana Jones tiene ese toque especial muy bueno. Para mí, bueno, Raiders of the Lost Ark está considerada como una de las mejores películas de los 80s, pero para mí también contaría, fuera de esta lista, la película de Indiana Jones en el Templo de la Perdición, o en inglés Indiana Jones in the Temple of Doom. Ese es el comentario de Indiana Jones. Bueno, Sudden Impact, Impacto Fulminante, de 1983. Cuarta película de la saga de Harry el Sucio, quien inmortalizara para la posteridad una de las frases icónicas del cine. Go ahead, make my day. O la de Do you feel lucky, punk? Protagonizada y dirigida por Clint Eastwood, esta cinta nos entrega el mejor thriller policíaco de este serial. Marca un hito en el cine al mostrar a un policía no muy bueno que no le importa romper las reglas con tal de derrotar a los malvivientes. Una de las escenas de esta película fue tomada para formar parte del mundo de acción creada para el título Last Action Hero de Schwarzenegger, la cual fue muy notoria. La escena del velorio. En la película de Harry el Sucio, Harry llega a un velorio de un mafioso cuyo padre estaba presente, al que acusa a Harry de ciertos delitos con algunos papeles en la mano. Se vuelve un merequetengue ese asunto y el mafioso muere ahí de un infarto y Harry se retira aventando los papeles que estaban en blanco. En la película de Last Action Hero, el personaje de Arnold Schwarzenegger llega al velorio de un mafioso, una escena muy parecida que está basada totalmente en el filme de Impacto Fulminante. Arma Mortal, de 1987. Esta película está basada en el estilo del body cop, o como se le conoce como el policía bueno y el otro no tanto. Lleva como protagonistas a Mel Gibson como Martin Riggs y a Danny Glover como Roger Murtaugh. Aunque la forma presentada en esta historia ya había sido probada con cierto éxito con películas como 48 horas, donde un policía blanco y un policía negro tenían que lidiar con sus diferencias para tener éxito en sus aventuras, Arma Mortal lleva más allá a sus espectadores adentrándose más a las relaciones interpersonales y a la comedia cínica. Esta fórmula llevó al éxito a esta película tanto que se hicieron 3 más en 1989, 1992 y 1998. Uno de los tantos éxitos de la casa productora Silver Pictures. ¿Cómo no? En esta película de Arma Mortal, pues bueno, por ejemplo, se lidia con el policía que ya se quiere retirar, en este caso Danny Glover, que ya llega por ahí a los 50 años, y Martin Riggs, el papel de Mel Gibson, pues un policía afectado por la muerte de su esposa en un accidente, además de que bueno, pues también lleva ciertas secuelas por haber participado en la guerra de Vietnam, pues eso lo hace mentalmente inestable. Entonces, bueno, esta combinación de situaciones, pues uno se arriesga, el otro quiere hacer las cosas con cuidado, hizo un clic maravilloso y por eso se hicieron 4 películas en esta fórmula de Arma Mortal. La siguiente película es First Blood, o conocida como Rambo, en 1982. Está basada en el libro anónimo de David Morrell, dirigida por Ted Kotcheff,
narra la historia de un condecorado veterano de la guerra de Vietnam, afectado mentalmente por lo vivido en esa lucha absurda. Llega a un poblado del estado de Washington, donde el propio sheriff y sus subordinados obligan a este a actuar como si fueran sus enemigos. De principio, en la novela, Rambo muere, pero ¿qué hizo cambiar de opinión a los guionistas? Mucho antes de que Sly fuera contratado para interpretar a Rambo, este rol fue ofrecido a Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, Nick Nolte, John Travolta, Dustin Hoffman, James Garner, Chris Christopherson, Michael Douglas y Terence Hill. Imagínense a Terence Hill, ¿se acuerdan de las películas de Terence Hill y Bud Spencer? Ya hablaremos de ellas. Terence Hill en su momento rechazó el papel por ser muy violento. Dustin Hoffman y John Travolta rechazaron el papel por la misma razón. Cuando Al Pacino fue considerado para el papel de John Rambo, lo rechazó después de que su solicitud de que Rambo fuera un lunático fue descartada por los productores. Para el papel del sheriff Teasley, los productores ofrecieron el papel a Gene Hackman y Robert Duvall, pero ambos rechazaron el papel. Lee Marvin rechazó ser el coronel Troutman. Steve McQueen estuvo interesado en ser Rambo. Kirk Douglas iba a interpretar al coronel Troutman, pero abandonó por problemas de guión. Douglas quería que la película acabara como en el libro, con la muerte de Rambo. Richard Crenna fue llamado a el papel más famoso del que hasta entonces era un veterano actor. Llegó a rodarse una escena de suicidio, pero finalmente Stallone y Ted Kotcheff decidieron que Rambo se rindiera tras hablar con Troutman. Vieron claramente que Rambo podía tener nuevos capítulos como los tenía Rocky. El héroe no debía morir. Este film hizo que Stallone se estableciera como uno de los actores mejores de acción. Y sí, como de hecho en la crítica especializada consideran la escena donde Troutman entra a la tienda donde está atrincherado John Rambo y ese monólogo que tiene Stallone diciéndole a Troutman todo lo que ha estado sufriendo después de haber regresado de la guerra de Vietnam, ha sido considerado uno de los mejores monólogos del cine. Entonces, a Sylvester Stallone pues lo consolidó como uno de los mejores actores de acción. Obviamente, ya más comercialmente hablando, se filmó en 1986 lo que sería la segunda parte, que se llama Rambo First Blood Part 2 o Rambo 2, conocida aquí en México, y que de hecho se fue filmada en México. Una película muy buena de acción, pero pues que no tiene nada que ver ya con el libro de este señor David Morrell. Una de las mejores películas de acción de aquella época. Y bien, continuando con nuestras reseñas, se encuentra la película, híjole, esta es una de las, pues a lo mejor controversiales, pero que también coinciden muchos de los sitios de internet que consulté, y es Die Hard o Duro de Matar, conocido en México, o como La Jungla de Cristal en España, perdón, de 1989. Habremos de tener un programa donde cómo le llamamos las películas en un país y en otro, porque está interesante ese tipo de tema. Bueno, Die Hard, Duro de Matar de 1989. Estar en el lugar y momento equivocados puede ser considerado un cliché en el cine. Sin embargo, esta película, protagonizada por Bruce Willis en el papel de John McClane y Alan Rickman en el papel de Hans, sí, el mismo Severus Snape de Harry Potter, da una segunda oportunidad a ese arco argumental infinitamente usado. Basada en el libro Nothing Lasts Forever de 1979 y secuela de Detective de 1966 del autor Roderick Thorpe, había sido ofrecido por contrato el papel a Frank Sinatra, pero este rechazó hacer el papel por su ya avanzada edad. Así que los productores de Fox de inmediato buscaron actores como Stallone, Harrison Ford, Richard Gere, Clint Eastwood, Burt Reynolds o Don Johnson. Sin embargo, ninguno consideró el papel
y fue entonces que le fue ofrecido a Bruce Willis, quien en ese momento era considerado más actor de comedia que de acción, cobrando millones de dólares por el papel, hecho inédito en la industria, pero que valió la pena para el estudio. Cobró 5 millones de dólares Bruce Willis a alguien que no tenía mucha fama y que, pues, era una la nota en aquel entonces, pues le reditúa al estudio de 20th Century Fox. De esta película también se desprende una de las frases icónicas del cine: "Yippee-ki-yay, motherfucker". Tal fue el éxito de este personaje que se han hecho más películas. Hasta el momento han sido 5, que es Duro de Matar 2, Duro de Matar 3, La Venganza, Duro de Matar 4.0 y un buen, eh, un buen día para morir, Duro de Matar. Esta película, de hecho, empezó a hacer la mitología alrededor del actor Bruce Willis. Bruce Willis siempre ha sido considerado uno de los actores con el que se trabaja más difícilmente en Hollywood. De hecho, haciendo un paréntesis en estas de las películas de acción de los 80s, por ejemplo, en los años 2000, 2010, Sylvester Stallone realiza un proyecto llamado The Expendables, donde juntaría a todos esos actores de Hollywood del cine de acción de los 80 para participar en esta cinta. Bruce Willis hizo un cameo para la primera y actuó poco más de 5 o 10 minutos para la segunda, y para la tercera ya no quiso salir. Obviamente le fue muy difícil a Sylvester Stallone convencerlo, cosa que no sucedió con Arnold Schwarzenegger, porque hay que recordar que en aquella época se consideraban enemigos acérrimos Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Y quién iba a decir que aparte de los Expendables iban a hacer otras películas juntos, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, muy buenas, que es las de Fuga Imposible o bueno, los Indestructibles. Entonces, pues bueno, Bruce Willis se ha creado él mismo esta mitología alrededor de él. Digo, sin decirlo así, ha sido muy buen actor. Ha habido personajes de drama muy buenos como Lágrimas al Sol, en donde personifica un soldado en la guerra de Vietnam precisamente. Y bueno, pues ha sido esa mitología alrededor de este actor, que es muy bueno, es muy bueno. A mí, en lo particular también de los años de 1980, hizo una película de acción comedia llamada Hudson Hawk, que está muy buena. Entonces, pues bueno, esa es la mitología de el personaje de Bruce Willis. Una película de ciencia ficción es la siguiente: Robocop, de 1987. Película de ciencia ficción que toca temas sensibles como la corrupción política, la violencia, el capitalismo bárbaro, la resurrección y la masculinidad mal llevada dentro de un entorno favorable para todo ello, y con el incipiente mundo de la programación y la robótica como fondo. Cuando el policía Alex Murphy es asesinado, su mente y parte de su cuerpo es recuperado para crear lo que hoy podríamos denominar un cyborg, término desconocido en esos años. La temática es muy simple, ya que Robocop termina con los malos en una especie de vendetta personal. Pero gracias a sus efectos especiales logrados por Rob Bottin y a la muy buena dirección del director Paul Verhoeven, esta cinta nos lleva a un futuro muy surrealista del cual no estamos muy lejanos. De esta película se hizo un remake en el año 2016-2017, que no tuvo tanto el éxito. Obvio, hay películas, y ya hablaremos de los remakes, también un tema muy interesante, cuáles han sido mejores o cuáles no han sido tan bien recibidas. Robocop marcó
precisamente también otro hito dentro del cine de ciencia ficción, porque bueno, este personaje pues, también fue muy violento, ¿no? Escenas donde la sangre brincaba por todos lados. Aunque en esta película pues no se usó mucho la cuestión, eh, digamos, sentimental, que pudo haber sido muy bien explotado por el estudio, se dio más por el lado de la venganza, ¿no? Entonces, sí, es muy buena película. Además, por ejemplo, hay un dato curioso que, por ejemplo, los autos policía de aquel momento que se usaron eran los automóviles Ford Taurus, que en aquel entonces eran considerados los autos más avanzados tecnológicamente hablando. Y también había ahí por ahí menciones a Pontiacs y bueno, estos elementos se hicieron muy importantes. Por ejemplo, también aparece el CD en una de las escenas que cuando todavía no se tenía comercialmente hablando el CD en el mundo, ¿no? Pero bueno, ese es Robocop. Viene otra película de acción. Esta sí es muy buena. Digamos que esta es la última mención a las películas, de las mejores películas de acción consideradas entre todo lo que los sitios de internet que estuvimos consultando. Depredador o Predator de 1987. ¿Te imaginas estar en una jungla que de por sí es peligrosa, con un grupo de machos a punto de turrón para la acción y ser cazados por un alienígena que quiere tu columna como trofeo? Bueno, esa es la premisa de este filme cuyas locaciones fueron en Puerto Vallarta, México. Anotación, lugar donde hoy hay un restaurante y se conservan algunas cosas utilizadas para la película. Les recomiendo visitarlo, yo ya lo visité. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger y dirigida por John McTiernan, que también dirigió Duro de Matar, hay acción, explosiones, mucha adrenalina y muy buenos efectos especiales. Esta cinta tuvo lo suficiente para crear otro universo dentro de los cómics, así igualmente una franquicia cinematográfica, incluyendo un crossover con Alien. Durante mucho tiempo se especuló que el actor que interpretó al depredador fue el arte marcialista Jean-Claude Van Damme, quien en una entrevista negó ese mito. Híjole, esta película de Arnold Schwarzenegger, además de que también lo acompañan luchadores de aquella época de la WWF o hoy día WWE, pues es algo maravilloso porque, bueno, esas escenas donde no ves al depredador y te mantienen, pum, pum, pum. Además, pues, imagínate, estás rodeado de gente musculosa, ahí tiene una participación o sí, una participación especial el actor Carl Weathers, que en su momento interpretó a Apollo Creed en las películas de Rocky. Este, híjole, de verdad es de las que le dan a uno la visión del machismo tal cual en el mundo de la acción, ¿no? Estamos hablando que eran los 80s, entonces la masculinidad, el estar fornido, el darte, el agarrarte a golpes con otro y eh, fue tal cual una muy buena cinta. Y bueno, hay muchas películas que se quedaron en el tintero. Vamos a mencionar algunas, vamos a comentar algunas. De acuerdo a los actores que les mencionaba, consideran los mejores actores de cine de acción. Por ejemplo, Sylvester Stallone hizo películas de acción. Hay una muy buena que es un thriller policíaco también que se llama Nighthawks o Halcones de la Noche de 1981 que coprotagonizó con Rutger Hauer. Muy buena película, se las recomiendo. Hizo
Rocky 4 en 1985 como les mencionaba en el intro de la película, en aquel entonces la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética era tal cual abrumadora y él intentó hacer una película con un mensaje de paz pero muy política. Y luego hizo Cobra, también una muy buena película de acción en la que también participó con Leslie Nielsen. A partir de esta película se casó con ella. Cobra de 1986, Over the Top o Halcón, aquí la conocimos en 1987, una película no muy de acción, pero sí al estilo Stallone. Rambo 3 en 1988, Lock Up o Condena Brutal, una peliculaza. Más bien como es un poco de drama esta película, pues no es considerada como de acción, pero es muy buena. Es con Donald Sutherland esta película y John Amos, muy buena película de 1989. Y al final de los 80 en 1989 protagoniza yo creo que de uno de sus mejores blockbusters de Sylvester Stallone, que es Tango y Cash, que coprotagoniza con Kurt Russell, una película muy buena, también muy ad hoc a lo que se le llama cine de acción. Y bueno, en el caso de Arnold Schwarzenegger, en los años 80 hizo Conan el Bárbaro de 1982, 1984 Conan el Destructor. No son consideradas películas de acción porque, bueno, pues están en un universo ficticio, ¿no? En un universo paralelo. Entonces, Conan el Bárbaro, al igual que el Guerrero Rojo, una de las películas que sí está considerada como de acción muy buena es de 1986, El Ejecutor o Deal Row, muy buena película, en que esta película no es considerada por los críticos por no ser de grandes estudios o por ser del cine B o del cine barato, como les dicen por ahí. Luego, en 1987 también, aparte de Depredador, hace The Running Man, que esta película pues es basada en el libro de Richard Bachman, que en un capítulo anterior hablamos que es el seudónimo de Stephen King. Muy buena película, también considerada como una de las mejores de acción. Y en 1988 protagoniza Infierno Rojo, esta película con John Belushi de 1981. Ella interpreta a un policía soviético, también hablando un poco de políticamente hablando, ¿no? Y bueno, para Jean-Claude Van Damme, ninguna de sus películas fue considerada como de las mejores, pero para él fue una década muy importante, ya que se consolidó como también un actor de acción. En 1984 participa como extra en la película de Missing in Action de Chuck Norris, que ya hablaremos de ella. En 1988 en 1986 protagoniza como antagonista la película No Retreat Nor Surrender, rendirse nunca, retroceder jamás. Él es el malo en esa película. Luego en 1988 realiza dos, que es Contacto Sangriento o Kickboxer, o Bloodsport, más bien Bloodsport. Luego Águila Negra, también como antagonista. En 1989 filma Cyborg y Kickboxer. Esas son las películas importantes de Jean-Claude Van Damme en la década de los 80. Y otro de los personajes que se quedaron fuera también de las mejores películas, porque hizo muchas películas de acción y que son muy buenas, es Chuck Norris. Ojo por Ojo en 1981, Silent Rage o Furia Silenciosa en 1982, Force Vengeance en 1982, McQuay de Lobo Solitario, Lone Wolf McQuay, una de las mejores películas para mí de Chuck Norris, de 1983, Missing in Action en 1984, Missing in Action 2 en 1985,
El Código del Silencio, también una de las mejores, de 1985. Invasión a los Estados Unidos, en 1985 también. El Templo de Oro, de 1986. Esta película más bien es una película de acción-comedia. Delta Force o Fuerza Delta, de 1986. Muy buena película también. Braddock, Mission in Action 3, de 1988. Y El Héroe y el Terror, de 1988, ya en decadencia de su carrera en ese entonces. Chuck Norris, también no se considera tanto dentro de las mejores películas de acción, sí es considerado como héroe de acción, pero las películas, pues sí, de cierta manera son de baja calidad porque eran de presupuestos bajos y o eran consideradas como el del cine B, de los estudios independientes. Entonces, para mí, como les digo, de la película que estuvo más cercana a los estudios grandes, que fue Lone Wolf McQuade, que la produjo Orion Pictures, pues obviamente que tuvo la ¿cómo se llama? Más difusión que las anteriores, porque por ejemplo, de las mejores películas que les estoy hablando, por ejemplo, Mission in Action, Invasión a los Estados Unidos, Fuerza Delta, todas fueron hechas por The Cannon Group, que en aquel momento se intentaba acercar a los grandes estudios. The Cannon Group, hay que recordar que después se convirtieron en Carolco, la productora de Rambo 2. Entonces, bueno, no tuvieron tanto apoyo, pero Lone Wolf McQuade sí, y de hecho, Lone Wolf McQuade se ve que la producción es mejor. Además, pues como coprotagonista tiene a uno de los actores también en artes marcialistas que en aquel momento protagonizaba la serie Kung Fu, que era David Carradine. Muy buena película, de verdad se las recomiendo. De las películas de Chuck Norris les recomiendo Silent Rage, Lone Wolf McQuade, Missing in Action, Invasion USA y Fuerza Delta. Esas son las películas que les encargo de este señor Chuck Norris. Y por ejemplo, hablábamos de que Jackie Chan pues toma o retoma el papel que los artes marcialistas chinos dejaron vacío tras la muerte de Bruce Lee. Él llega a hacer pues esa sustitución dentro del cine y hace varias películas, por ejemplo, Police Story, que es una de las películas mejores consideradas por de Jackie Chan, pero por ejemplo hace El aprendiz del Kung Fu, por ejemplo, en 1980, de 1980 hay cuatro: Los locos de las carreras, La furia de Chicago, El chino y El aprendiz de Kung Fu. Luego, en 1982 hace Lord Dragón, en 1983 Los locos de las carreras 2, Llena Salvaje 2 y Vencedores y Vencidos. Luego, en 1984 Los piratas del mar del China y Los supercamorristas. Luego, en 1985 hace Armas Invencibles, Corazón de Dragón, El protector, El regreso de los supercamorristas y La banda de los supercamorristas. Luego en 1986 hace La armadura de Dios, en 1987 hace Los tres dragones y los tesoros del mar de China, en 1988 El superpolicía en apuros y en 1989 Gánster para un pequeño milagro. Y les voy a decir por qué se considera uno de los mejores actores de acción a Jackie Chan. Jackie Chan nunca ha utilizado dobles de acción al filmar sus películas. Alguien por ahí sigue sus pasos, ya hablaremos de esa persona también. Jackie Chan nunca utilizó dobles de acción, incluso en varias filmaciones se lesionó y aún así lesionado y todo, siguió con las filmaciones de estas películas de acción Jackie Chan. Y bueno, mención honorífica está Steven Seagal, que en 1988 iniciaría su carrera cinematográfica con Nico.
o Above the Law, por encima de la ley, una película muy buena que catapultó también a Steven Seagal a su éxito, y a Michael Dudikoff, que él protagonizara La Justicia del Ninja en 1981, El Guerrero Americano en 1985, La Fuerza de la Venganza en 1986 y en 1987 Ninja Americano 2. Pues son las menciones honoríficas de esta pues serie de películas de acción de 1980. Y bueno, este es pues nuestro podcast de esta semana. Hablamos de este tema tan interesante que es el tema de las películas de acción de los 80s. Espero que les haya gustado. Les comento que la próxima semana estaremos haciendo el tema de Akira Kurosawa. Vamos a hablar un poco acerca de este cineasta japonés que de algunas de sus películas se han realizado remakes norteamericanos muy buenos. Entre ellos, por ejemplo, la película de Los Siete Samuráis fue hecha en Estados Unidos como Los Siete Magníficos, que tuvo también su remake hace algún par de años. Entonces, vamos a hablar de Akira Kurosawa, un autor cinematográfico muy importante. Les reitero mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, en la página Quique Cinéfilo, en el grupo de Facebook Quique Cinéfilo, en Twitter, @cinéfilo Quique, y en Instagram en Quique-cinéfilo. Todas esas redes sociales están disponibles para sus comentarios. Vamos a tratar de subir más contenido, algunas reseñas, algunos comentarios. Estoy preparando las reseñas de la película La Liga de la Justicia del corte de Zack Snyder, que ya la vi y realmente pues hay cosas que comentar. Es muy buena, pero creo que también hay un poco de excesos en esa cinta. Vamos a hablar también de una de las películas nominadas al Oscar, El Juicio de los Siete de Chicago, que está disponible en Netflix y que la pueden ver. Vamos a ir preparando más de este tipo de contenido para las redes sociales, sobre todo para Instagram y Twitter. Bueno, pues los dejo, espero que tengan un buen fin de semana. Si salen de vacaciones, por favor, usen su cubrebocas, traten de mantenerlas a la distancia. Yo diría que mejor no saliéramos porque precisamente esta situación de las vacaciones se comprobó en diciembre. Puede provocar una tercera ola de contagios del COVID. Hay que recordar que hay nuevas cepas del virus y que pues las vacunas no es tan seguro que, que sean efectivas para esos virus. Pórtense bien, por favor. Les reitero, espero sus comentarios y espero que tengan una muy buena Semana Santa. Los espero la próxima semana. Gracias por escucharme y verme. Hasta pronto.